Hola, mi nombre es Esperanza y te voy a contar un cuento. Cuentos en Metagoge. La fase del disco parlante. Prólogo. 5:30 am. El ser que se refleja en su espejo se convierte en el personaje. En un sueño leía un hombre de 6 décadas durmiendo en su hamaca con el televisor encendido en un cuarto caluroso donde el ventilador está en máxima potencia pero lanza promesas de viento frío con aire medio caliente en un ambiente lleno de hadas, que están en un florero enorme llena de ellas, en el centro de un cuarto sobre una fuente hecha de rocas con un fluido de luz azul que desciende con lentitud. El hombre en su dormir profundo comienza a ver cómo el mensaje en el cristal reflectivo se derrite, y él se ve de nuevo de 15 años convirtiéndose en un híbrido biológico que puede transformarse en una diminuta computadora que no necesita comer ni dormir pero mantiene una forma humanoide de carnes y huesos. Se encierra en una esfera que construye él mismo alrededor de sí con cubos de 7 centímetros que a través de su madurez fue terminando. Entiende que parte de sus piernas quedarían por fuera si decidió cortárselas, pero luego comprendió que las necesitaría para caminar, así que volvió y se las colocó. Se ubicó de manera fetal dentro de la esfera, inició su viaje por el viento y vio como un ser volvió en el tiempo creando guerra y destrucción en una época ajena y con una única excusa. La raza inferior según él había acabado con su mundo, pero tanto odio y necedad solo hizo que se adelantara el final de su amado mundo 200 años antes, en el 3597. Su nombre era Esther y descubrió que cuando viajaba en el tiempo en todos los lugares que visitó encontraba la misma mujer con la cual sentía la sensación del enamoramiento espontáneo. Además de mover su materia estaba también viajando su entorno, así que cada vez que daba un viaje a algún momento de la historia se veía rodeado con su propia vida y todos los habitantes lo reconocían por su nombre, así que siguió viajando hasta lograr cambiarlo. Se vio varias veces morir con el corazón enamorado, pero cuando le sucedió se arrepintió de haber jugado con la máquina de insertarle materia al tiempo. El hombre de 60 años se levanta asustado de la hamaca por el miedo que le despierta saber que los platos voladores son los mismos hombres volviendo en su propio tiempo. Se dirige a la cocina, se sirve un vaso con agua que pasa de 2 enviones, vuelve al cuarto donde está su hamaca, ve en el televisor un objeto en el cielo azul donde se veía la variación de luces al giro voluntario de un operador que podía viajar a velocidades inimaginables. Apagó el aparato eléctrico y fue a ducharse, refrescó con agua tibia, se secó y desconectó el ventilador para recostarse en su hamaca y se durmió de nuevo. En sus sueños vio una avispa que le picaba sus 2 manos y parte de la cabeza y el veneno atroz lo sumergía en un coma. Aparecía en el desierto lejano, lúcido en riquezas imaginadas con cientos de esposas bellísimas en un palacio hecho de arequipe y ladrillos de chocolate, que se le amargaba ver los miles de esclavos en una irrealidad donde Moisés estaba vivo, y le preguntaba con boca de pescado si el alma es una burbuja inventada por el hombre. En el momento de empezar a escuchar una respuesta, una chapeada volvió a convertirse en sed, pero más insoportable por estar en arena seca. Se sintió muy enfermo y el mareo le produjo un vómito de letras que guardó en el bolsillo izquierdo de su camisa. Trató de volver a su paraíso, pero parte de él se quedó esperando una respuesta. Despertó de nuevo el hombre en su hamaca con frío, se levantó y se cubrió con una cobija larga que estaba como tapete, prendió el televisor y se durmió viendo dibujos animados, mientras la conciencia real le daba avisos de que el sueño terminaría. Sucumbió ante la presencia de una mujer de cabello rojizo quien le gritaba en voz muda la hora exacta donde se iba a ir al otro lado. Luego vio la imagen de su primer amor tan puro y fantasmal que no dudó en tratar de abrazar el espectro inmóvil que se desvaneció en un pensamiento de resignación ya odiado. Voltea su cara sin mover el cuello para ver a su madre con el olor a tetero. Por un instante saboreó el chupo masticado que lo acompaña en sus primeros años. Al terminar su merienda se colocó su armadura y se fue peleando en batallas milenarias que solo duraban unos minutos. Al terminar semidestruido vio a sus hijos en uniforme militar cortando con machete un camino despejado que terminaba en abismo donde todos caían. Sintió que iba a perder la vida en el momento exacto que la mujer de pelo rojizo le dictó.
Con ningún sonido bailó como lo hacía en sus años más parranderos, pero una nube de polvo se convirtió en un tornado de arena que absorbió su conciencia, y vio a la hermosa mujer que quiso amar toda su vida con los rasgos perfectos y su cabello terminaba en los pies y seguían creciendo hasta ocupar todo el suelo. La abrazó y la besó con ternura. De eso nació un bebé calvo de piel rosada que le apretaba el dedo meñique. Eso lo levantó de su hamaca, vio al sol entrando por la puerta de su cuarto que daba la vuelta para entrar en la cocina donde lo esperaba una agua de panela fría que mezcló con leche hirviendo, lo sirvió en un vaso que tenía roto el fondo, se sintió de mal humor por no haber visto el agujero antes, se tomó la molestia de arreglar el estropicio que quedó cuando rompió el vaso. Regresó a su hamaca y se dio los 15 últimos minutos de sueño, se sintió levitando con la capacidad de elevarse con lentitud y ver los techos de las casas vecinas elevándose por en medio de las nubes, mojándose su ropa que escurrió con los dedos de sus pies, salió al espacio y se acercó a la luna llena, lo hizo ella y se sentó a contemplar la tierra. Cuando volvió vio con lupa caer la Gran Babilonia en un poema profético de Nostradamus sentado al lado de un pintor que con un pincel arqueado borra los momentos inolvidables de algún ser humano, se ve a sí mismo durmiendo en su cama y despierta con tranquilidad en la madrugada. El hombre mayor mira su reloj despertador que nunca activa porque la rutina ya lo levanta sin necesidad del sonido de las campanas maltratadas por un martillo pendular. Coloque el pie derecho primero en el piso por tener la ilógica idea que así le irá mejor y será fe pensando que si no al siguiente día así funcionará el protocolo que una mañana su padre le explicó. Se había dormido con el televisor encendido, el ventilador estaba descompuesto, tendió la cama donde había dormido los últimos 25 años, al terminar se dirigió al baño donde el espejo le recordó algunos trazos de los sueños que había tenido la noche anterior, forzó su mente a buscarlos enteros, así se percató por sí mismo que era solo un sueño recurrente. La faz del disco parlante. Había estado en Barcelona 2 años y 9 meses, se fue al separarse de su esposa, con ella tenían un hijo y el remordimiento de mal padre por su abandono se fue multiplicando en los años posteriores a conveniente huida. Le envió cartas a su esposa preguntando por el bienestar de su primogénito y en estas le enviaba el dinero que cortaba en mitades y enviaba cada mitad por separado dentro de las hojas donde contaba todas las situaciones que le sucedían cada 15 días, pero nunca recibió una respuesta. La imagen que recordaba era de su esposa besándose con su amante y la sensación que guardó fue el dolor de la traición mezclado con la indignación que se fue convirtiendo en odio y deseo de venganza, pero fue lo suficiente hombre para salir huyendo, reflexionar y volver a hablar con ella buscando la honestidad que nunca encontró en sus palabras. Intentó recuperar el amor con otra persona, pero en todos sus intentos era rechazado porque su inconsciente salía a buscar la soledad mientras su consciente hablaba del amor que en traición había vivido. Se encerraba en su apartamento, fue el lugar sucio y amargado, estaba en el 4º piso de un edificio invadido por los gatos, tenía una maravillosa vista de la Sagrada Familia ya terminada, pero no volvió a abrir la ventana por el olor a orín de gato. Los animales usaban como baño los 2 vidrios inferiores y le rugían como leones cada vez que intentaba espantarlos. Escuchaba el radio sentado en el sofá y con el tiempo hablaba con el locutor con tanta congruencia que incluso cuando estaba apagado escuchaba la última canción que lo llevaba a algún momento exacto donde algún sentimiento se creó se destruye y las notas que lo transportan de nuevo a su matrimonio. Es un antiguo vals que danzaron con suavidad y con giros hacia un lado al otro, siguiendo el compás ternario. El sonido de los violines y los violonchelos ahora lo hacían dudar de la realidad que creían con su esposa, la idea romántica que eran almas inseparables que a través de cada reencarnación se las habían arreglado con el destino para terminar siempre juntos y que el símbolo de su amor era un delicado corazón púrpura que ella pintaba con un crayón.